Entonces, eso lo que es pues el trabajo acá con los temperamentos. Voy a proyectarles acá unas diapositivas y quisiera que ustedes allá también estén muy, como si en la medida en que vamos avanzando con este tema, puedan incluso anotar sus preguntas o cuáles son las dudas, o si hay algo que no entienden, podamos al final, pues escucharlas, porque sabemos que, o sea, la idea con esto ahorita es que, pues si Elizabeth nos hizo a lo largo de toda esta semana una exposición súper detallada de cada uno de los temperamentos, de cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. La idea es que ustedes lo puedan entender muy bien, aclarar, profundizar si necesitan algo, porque no queremos que quede algo como en el aire, de manera que de repente nos podamos ir, digamos, por caminos equivocados o interpretaciones equivocadas en esto. Entonces, queremos aquí empezar por la definición. ¿Qué es el temperamento en realidad? ¿No? Básicamente es como esa marca de Dios, es una huella, ¿sí? Que el Señor pone en nosotros y es una parte innata. El temperamento es algo que nace con cada uno de nosotros, ya está ahí como preestablecido por parte de Dios. No es algo genético, o sea, no va a salir en tu ADN, ¿sí? El ADN va a ser diferente en un sanguíneo que en un melancólico o que se pueda ver a través del ADN, no, pero sí nace con nosotros. Y es la forma, es lo que determina cómo nosotros nos vamos a relacionar con el medio ambiente y con las personas que nos rodean. Refleja, o sea, cuando estamos hablando del temperamento, es algo que va a reflejar la percepción de mí misma, ¿sí? O sea, cómo yo me percibo y también cómo me perciben en especial las personas que me aman, ¿sí? Las personas que están cerca, que tienen, digamos, cotidianidad conmigo o que me conocen. Y también es un factor determinante en el manejo del estrés y las presiones de la vida. Entonces, les pongo algunos ejemplos para que puedan ir como aterrizando la idea. Digamos, un melancólico puede manejar el estrés o responder frente a una situación de estrés diferente a como lo hace un colérico, ¿sí? Un colérico es una persona que, como nos explicaba Elizabeth, se mueve también como por metas, es una persona que puede, digamos, organizar como muy bien, necesito paso uno, paso dos, paso tres para llegar a. Entonces, cuando hay una situación, digamos, de presión, rápidamente puede como visualizar qué es lo que hay que hacer para solucionar, ¿sí? Mientras que de pronto un supino o un melancólico pueden tomarse más tiempo, no necesariamente van a reaccionar tan rápido y tan efectivamente frente a esa presión y van a ver otras cosas que al colérico se le pueden quedar en el camino, ¿sí? Entonces, básicamente es como esto que quiero decirles, la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas. Si bien, por ejemplo, un sanguíneo quiere relacionarse con muchas personas y digamos, motor va a ser tener muchas relaciones, eh, podemos decir que el flemático lo que quiere es tener paz y quiere tener tranquilidad, entonces puede que no quiera tener muchas relaciones, ¿sí? Entonces, digamos con esos ejemplos ahí les voy mostrando cómo es que es esa huella que Dios ha puesto en nosotros y cómo afecta sobre todo nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, cómo vamos a responder frente a algunas situaciones. Listo, entonces vamos a la siguiente. Aquí ustedes van a ver tres palabritas que a veces nosotros las confundimos o las sustituimos
por referirnos al temperamento, pero que en realidad son diferentes. Y por eso quería, digamos, hacerles la claridad, ¿sí? Estos tres componentes nos van a hablar sobre, digamos, la conducta humana. Cuando nosotros queremos estudiar sobre la conducta humana, eh, obligatoriamente vamos a tener que incluir estos tres elementos. ¿M? Y aquí les quiero hacer la diferencia. Entonces, el temperamento, recuerden que es algo innato que viene con nosotros desde el nacimiento, es una huellita que Dios pone allí para nosotros y la forma en cómo va a afectar la forma como nos relacionamos con el medio ambiente. El carácter es una conducta aprendida, ¿sí? Es algo que tiene que ver y mucho con la manera en cómo yo fui criada, ¿sí? Em, y básicamente yo lo defino como esas barreras o esas riendas, por decirlo así, que van a estar, digamos, influenciando o afectando la expresión de mi temperamento, ¿sí? Entonces, si digamos yo soy una persona que tiene un temperamento que tiende, digamos, a ser impulsivo, ¿sí? O explosivo, pero yo tengo en mi carácter esta parte fortalecida del dominio propio, ¿sí? Entonces, yo voy a poder regular la expresión de esa tendencia en mi temperamento, ¿sí? Espero que les vaya quedando claro. Por favor, recuerden que si hay algo que no entienden, por favor, anótenlo, que la idea es al final contestar sus preguntas. Entonces, vemos ahí, digamos, una diferencia grande y es que el temperamento es innato y el carácter es una conducta aprendida. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de mi temperamento la tendencia a ser muy afectuosa, de mucho contacto físico, como es el sanguíneo, pero en mi carácter yo aprendí, ¿sí? Porque cuando fui a expresarlo o dentro de mi familia, dentro de mi cultura, el contacto físico no es algo aprobado, aceptado. Entonces yo voy a aprender eso como parte de mi carácter y entonces eso va a hacer que, digamos, esa expresión en mi temperamento se vea como obstruida, ¿sí? Todo eso tiene que ver entonces, miren cómo va funcionando carácter y temperamento. Ahora, ¿qué es entonces la personalidad? La personalidad es un elemento que nosotros autoseleccionamos. En algunos, digamos, textos se puede relacionar como con una especie de máscara que nosotros usamos para poder sobrevivir en algunas situaciones en las que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, si en mi temperamento yo soy una persona más bien reservada, no soy extrovertida, ¿sí? Digamos un melancólico. En una situación donde hay que manejar mucho público, si digamos este melancólico tiene que estar dictando una conferencia, ¿verdad? O está en una situación de trabajo donde le implique relacionamiento, pues posiblemente él puede ponerse una máscara en ese momento donde se pueda mostrar como sociable, aunque su temperamento como por huella y por tendencia innata es más bien ser una persona reservada que no va a querer entrar con naturalidad en contacto con muchas personas. Algo que sirve mucho aquí entender es que la personalidad o esta máscara es algo que nosotros no vamos a poder sostener por mucho tiempo, precisamente porque es una máscara. Y me encanta, digamos, el ejemplo cuando vivimos en la pandemia, que creo que para todos fue muy claro. Nosotros utilizábamos el tapabocas para ciertos lugares, ¿sí? Donde se nos exigía. Pero era como extraño, ¿sí? O usted ya diría, algo anda mal, ¿sí? Con esta persona si nosotros, digamos, la vemos llegar a la casa, a su casa, donde, digamos, es un ambiente protegido y se va, digamos, a ir a dormir con el tapabocas puesto.
o va a ir a ducharse con el tapabocas, ¿verdad? Uno dice, algo pasa aquí que no está bien. De la misma manera, cuando nuestra personalidad, digamos, quiere montarse, por decirlo así, o quiere prevalecer sobre lo que es nuestro temperamento y nuestro carácter, ahí es cuando también empezamos a tener problemas en lo que es la expresión de nuestra conducta como seres humanos. Entonces, no sé si ahí van ya como perfilando un poquito y haciendo la diferenciación, porque definitivamente algo que creo que es importante que tengamos claro, el temperamento no lo es todo, ¿sí? O sea, yo no puedo limitarme a decir, mejor dicho, digamos, yo soy sanguínea y esa es mi identidad y todo va a ser mi temperamento. Todo más bien es el carácter, la personalidad, mi historia, es digamos, el lugar que yo ocupe en mi familia, si yo soy la mayor, soy la de la mitad, soy la menor, si yo fui criada por ambos padres o solo por uno de ellos, si, digamos, dentro de mi cultura es aceptado, digamos, el contacto físico o no, si hay machismo o no más marcado dentro de mi cultura. Todas esas cosas son la que van a hacer finalmente, digamos, todo mi ser. Yo no puedo limitarme solamente a una de esas cosas. ¿Listo? Ok, perdón, si quisiera contar algo aquí, creo que es importante. Yo soy práctica, yo soy súper sanguínea, por ejemplo, en esa parte. Y por qué es que nos detenemos un poquito aquí a pensar en los temperamentos? Y es porque cuando uno no maneja el temperamento que es y no lo conoce, de alguna manera pues trae muchísimas, se le fugan como muchas energías, fue mi caso. ¿No? Como que uno está llenando esa vasijita, pero hay un roto cada rato porque yo estoy dentro de los 5 temperamentos que estamos hoy manejando, porque tenemos aquí uno más, que es muy bonito, que de hecho a nosotras, por lo menos a Mari y a mí, nos dio como unas respuestas increíbles, porque a veces uno se siente un perro a cuadros, discúlpeme la expresión, sí, se siente rarísimo porque actúo así, porque soy tan hipócrita, porque lloro cuando no debo llorar, porque no dije esto cuando debí decirlo, sí, y es la falta de conocernos a nosotras mismas y que en este taller estamos precisamente es empoderando ese rol femenino que uno necesita tanto al llevar su profesión, su casa, su esposo, sus hijos. Entonces uno se vuelve un nudo y resulta, aunque tenga muy buen conocimiento cristiano y ore noche y día y todo, pero en unas falencias pues como tan tenaces, ¿no? Entonces, creo que eso que está hablando Mari nos ayuda muchísimo a llegar al tema que es, por el tiempo que nos toca. Esto duramos estudiándolo 3 años y medio, por ejemplo. Entonces, darle como esa partecita. Y solo estamos hablando de la partecita de abajo, que se llama temperamento. Entonces, qué rico cuando empezamos a decirle, bueno, Señor, ¿con qué propósito me hiciste así? Pero también cómo se afectó, y eso por eso lo amalgamamos con el tema de las heridas, porque, por ejemplo, en mi caso aquí se burlan de mí cada rato porque yo tengo mucho supino, pero yo actúo muy coléricamente porque fui criada por un colérico que me decía, mi papá nunca se deje ahogar, tiene que alzar la mano, entonces de alguna manera uno empieza a sufrir esos choques internos que tiene y la idea es decir, no, ok, yo me acepto así, yo no voy a tener un liderazgo pues como estilo Joyce Meyer, pero mi liderazgo va a ser un liderazgo de servicio, me voy a empezar a aceptar, me voy a empezar a querer, me voy a empezar a, como a proyectar a donde el Señor quiere que me proyecte. Por eso lo adecuamos tanto al Salmo 139, porque tenemos un precioso diseño original, que en lo que vimos con Elizabeth y estamos viendo con Mari, es que ningún temperamento es más alto que otro, ni es mejor que otro, porque el Señor a todos nos dio fortalezas y debilidades. Entonces esa era como la parte práctica que quería colocar ahí, Mari, disculpa. No, para eso estamos, complementarnos. Antes, muchas gracias.
Listo, entonces vamos a estas tres áreas específicas que son también muy importante que las entendamos. De tiempo atrás, las que lograron en algún momento estudiar un poquito acerca de los temperamentos que nos decía Lida, por ejemplo, de Tim Layard, se hablaba, digamos, del temperamento de una manera como absoluta, por decirlo así, de en una persona, un temperamento. Cuando nosotros llegamos, como les decíamos, a este material tan bonito, nos dimos cuenta y en los estudios que se hicieron, esto está todo respaldado por estudios científicos también, y de hecho hay un test que es muy completo para poder determinar cuáles son o qué temperamento nosotros tenemos, incluso hasta en estas áreas diferentes. Entonces, ¿qué es el área de inclusión? El área de inclusión es todo lo que tiene que ver, y les puse estas imágenes porque me pareció muy chévere. A mí me gusta asociar mucho y yo creo que esto les facilita mucho. La inclusión, si les hablan de este término, piensen ustedes en la fiesta, ¿sí? ¿Qué es esto entonces? Es establecer relaciones satisfactorias en el área de relaciones superficiales, asociación y socialización, es decir, fiestas o reuniones sociales. Es que tanto yo deseo que se me acerquen para socializar o que tampoco yo deseo que se acerque una persona para socializar. Eso es el término de inclusión. Entonces, si yo, digamos, soy melancólico en inclusión, en el área de inclusión, yo voy a coger todas esas características que Elizabeth les compartió durante esta semana y vamos a ver cómo se relaciona una persona que tiene un temperamento melancólico en esta área, ¿sí? Es una persona que, digamos, de 10 o de 9 personas que hay en un grupo, él solamente va a querer que se le acerquen o cero o máximo 3 personas, pero no va a querer socializar con todo el mundo. En cambio, por ejemplo, un sanguíneo va a querer socializar en por lo menos entre 7, 8 o 9 de esas 9 personas que hay ahí. O sea, esto es como para que vayan entendiendo un poquito cómo funciona, ¿sí? Pero esto estamos limitándolo solamente a lo que son reuniones sociales, ¿sí? No quiere decir que una persona que es melancólica en inclusión necesariamente vaya a ser melancólica en afecto o melancólica en control. Puede tener diferentes temperamentos en las otras dos áreas. ¿Cuál es la siguiente área? El área es la de control. Y les puse ahí las que pues tuvieron la experiencia de videojuegos de los años de UPA. Ese era el control que nos tocó a nosotros manejar. Entonces, el área de control básicamente determina quién necesita tener control y poder en una situación interpersonal, ¿sí? Es que tanto yo quiero que alguien controle, me diga qué es lo que yo tengo que hacer, esté a cargo de la situación o controle o influencie mi conducta, o si yo quiero que nadie tome control de mí y yo soy la que quiero tener control sobre las personas. Es el área que tiene que ver con la toma de decisiones, las responsabilidades o qué tan dependiente o independiente yo voy a ser, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con control. Entonces, si yo soy, digamos, colérico en control, yo voy a tener y voy a tener esa tendencia a querer tener el control sobre la situación, ¿sí? Y voy a querer que pocas personas tengan control sobre mí, ¿sí? Cosa que pasa contrario, digamos, en el supino. El supino disfruta con que otras personas estén a cargo y más bien el estar trabajando, digamos, tras bambalinas, ¿sí? Y que sea otra la persona la que tenga la responsabilidad del proyecto, de lo que se esté haciendo, ¿sí? Entonces, Ay, quiero interrumpirte. Es que ya he escuchado varias veces la palabra, o sea, no sé qué es supino.
Ah, bueno, entonces vamos a tener que aclarar eso al final, porque no, ese es el quinto temperamento. Ah, ya. Gracias por tu intervención y luego te contestamos allí. Entonces, la otra área en la que está expresada de una manera diferente el temperamento es el área del afecto. Y por eso les puse ahí el corazoncito, porque ese sí tiene que ver con digamos, relacionamiento íntimo, del círculo íntimo, de las personas que son significativas o importantes para mí. Es establecer relación en el área del amor y el afecto, que tanto amor y afecto yo necesito y digamos, parte o esta área tiene que ver con, ocurre entre persona y persona, o sea, uno a uno, no es como en la parte de la inclusión que estamos hablando en la parte de socialización. ¿Sí? ¿Qué tanto amor y afecto deseo yo? O sea, quiero que todas las personas me den amor y afecto o quiero dar amor y afecto a todas las personas o yo solamente quiero hacerlo con algunos pocos, ¿sí? ¿Qué tanto compartimos los sentimientos profundos? ¿Sí? ¿Con cuántas personas? ¿Sí? O qué tanto yo me voy a abrir, ¿sí? Para revelar mis ansiedades y mis deseos más internos. Eso es lo que tiene que ver en la parte del afecto, ¿sí? Entonces, eh, nuestro temperamento va a influenciar nuestro comportamiento o nuestra forma de relacionarnos en estas tres áreas. ¿Listo? Creo que ahí pues les puse todos los ejemplos posibles. Y finalmente, sí. Perdóname, Marisita, otra cosa práctica para que vayamos entendiendo también. ¿Por qué es tan importante? Porque yo también sé cómo, de alguna manera, medirme en mis necesidades básicas, ¿no? Entonces, cuando yo veo este cuadro espectacular y me puedo ubicar, entonces yo sé que de golpe, bueno, mis hijos o mi esposo no son muy afectivos, no disfrutan para nada el toque físico o esa parte de dar afecto. Ah, pues yo tengo que abrir otra celdita para mí como mujer y empezar a rodearme de amigas, de relaciones íntimas, sanas, obviamente en el Señor, pero sobre todo esto va es a que me va a profundizar en un amor con Dios, porque Él es todo lo supino, todo lo sanguíneo, todo lo colérico, todo lo que me puede satisfacer, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto que estamos hoy viendo, lo que las queremos llevar es a que ustedes tengan una relación muchísimo más profunda en el Señor, porque como cantábamos al principio, Él es nuestra plenitud. Entonces, obviamente, a veces uno como mujer y pues en el tema de que yo soy consejera, uno empieza por su intensidad a prácticamente ahorcar al esposo, a los hijos, a darme el amor así como yo quiero, o a volverme pues súper nada entendida más bien en esa parte, ¿no? Entonces qué rico pasarlo otra vez. Yo te voy a dar todos mis clips prácticos. Gracias, Mari. No, perfecto. Eso le da de verdad mucha, cómo lo aplicamos o para qué nos sirve tener esta información? Y eso es importantísimo. Listo, entonces, ya como para cerrar y estamos hablando acá como de las generalidades, creo que es importante que tengamos claro estos fundamentos acerca del temperamento. Yo digo que esto es un marco protector porque entonces normalmente la tendencia de uno es decir, ay, no, es que, digamos, es mejor ser sanguíneo que ser colérico, o es mejor ser melancólico que ser flemático. No, para que nosotros tengamos esta base muy clara, todos los temperamentos son importantes. No hay un temperamento mejor que otro, no hay uno que sea malo y otro que sea bueno. Lo que definitivamente va a marcar la diferencia es la forma en cómo nosotros vamos a satisfacer las necesidades temperamentales, como nos decía Lida. Si yo, por ejemplo, soy sanguínea y tengo una gran necesidad de expresar y recibir ese amor y ese afecto, pues yo necesito encontrar
digamos, cuáles son las alternativas bíblicas, las alternativas del Señor para satisfacer esas necesidades. Y como ella decía, si yo tengo entonces un esposo, unos hijos que no son muy expresivos en su parte afecto porque por temperamento no son así, entonces la idea es que ellos conozcan esa necesidad en mí para que me ofrezcan también, digamos, cómo satisfacer esa necesidad mía de una manera santa, o que yo también pueda buscar, como decía ella, dentro de mis amistades, dentro de mi relación con el Señor, ¿sí? Cómo satisfacer esa necesidad. Porque en el caso, digamos, cuando nosotros no tenemos una relación con el Señor, cuando el pecado, digamos, ha entrado y ha quebrantado esto en mi vida, yo puedo llegar a buscar cómo satisfacer esa necesidad de una manera pecaminosa. Entonces, digamos que eso es lo que finalmente marca la diferencia entre si la expresión de mi temperamento va a ser de bendición, va a ser buena, va a aportar, va a mantener un ambiente santo o definitivamente no, pero no es el temperamento en sí lo que me va a hacer, digamos, bueno o malo, correcto, incorrecto, santo o no santo. Es la expresión de mi temperamento y cómo yo esté satisfaciendo esas necesidades. Todos los temperamentos fueron creados por Dios, ¿sí? Entonces, no podemos decir que uno sea mejor que otro o que yo estuve de buenas porque yo recibí por parte de Dios el temperamento X o Y, ¿sí? Sino que realmente todos son una bendición cuando están bajo la cobertura de esa unción, de la guía del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo para que tengan una expresión, digamos, santa y en bendición. Cada uno de los temperamentos tiene fortalezas y debilidades, ¿sí? Y es que esto es lo bonito porque aquí es donde yo digo que nos complementamos y la idea de Dios de hacer iglesia, la idea de no hacernos llaneros solitarios, como decimos, es necesaria, porque en lo que yo soy fuerte, el otro temperamento es débil y por eso podemos complementarnos bien, ¿sí? Y viceversa. Entonces, esa es la idea de que podamos conocernos y poder complementarnos. Qué bueno que en un equipo de trabajo, y aquí trabajamos muy chévere, porque tenemos diferentes temperamentos acá en el equipo del staff y nos hemos aprendido a apoyar en nuestras fortalezas y debilidades. Otro de los fundamentos es que, digamos, el estudio del temperamento es una herramienta para que nosotros podamos sacar, digamos, el mejor provecho en todas estas áreas, en el matrimonio, en el ministerio, en el trabajo, en el liderazgo, en el autoconocimiento, ¿sí? Entonces va a ser una herramienta para todo esto. Como les digo, no es el todo, es una herramienta más que nos va a servir para sacar el mejor provecho de todas estas áreas en las que nos movemos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que Dios nos dio el temperamento que necesitamos para nuestro llamado en particular. Es decir, Dios no nos va a poner, digamos, en un llamamiento en donde uno diga, ay, ¿y yo por qué no fui colérica? Ay, no, pero yo por qué no fui esto? Es que si yo hubiera sido, no. Si el Señor te llamó, te hace un llamado y no estamos hablando de solamente la parte ministerial o en la parte, digamos, eclesial, sino en todas las áreas, en la parte secular también, el Señor puso en ti ese temperamento que es el que tú necesitas para completar o para cumplir el propósito, el llamado para el cual Él te hizo. Y lo otro, que es muy importante, a pesar de que está aquí en lo último, es que el temperamento nunca debe ser usado como una excusa para justificar un mal comportamiento. Entonces, por ejemplo, si yo soy, digamos, en esta parte melancólica, ¿sí? En afecto, melancólica en inclusión, y digamos,
mi hijo necesita o tiene su fiesta de cumpleaños, tiene su presentación en el colegio y todo. Entonces yo digo, no, es que como yo soy melancólica, a mí no me gusta estar con gente, entonces a mí no me inviten a eso, yo no voy a ir a eso. Y estoy justificando algo que es, digamos, doloroso, que implica de pronto un no satisfacer también la necesidad de otra de las personas a quien yo amo o lo que es necesario para cumplir, digamos, un trabajo o un propósito también en mi vida, a que porque yo soy melancólica. Entonces, no se trata de eso, al contrario. Se trata es de que cuando yo conozco cuáles son las necesidades del otro, no voy a estar concentrada solamente en satisfacerme a mí misma, ¿sí? Sino también en ceder para satisfacer las necesidades de otro y así todos podamos estar bien nutridos en la familia. Y cuando nuestras necesidades están bien nutridos en la familia, en nuestro equipo de trabajo, en la iglesia, pues obviamente vamos a tener una estabilidad, vamos a tener paz y vamos a poder dar lo mejor de cada uno. Entonces, eso básicamente son las, digamos, generalidades que queríamos mostrarles acerca del temperamento. Creo que fue, Alexa, ¿fuiste tú la que preguntaste del supino o quién fue que preguntó que no logré ver? Sí, ¿Listo? Mari, fui yo. Listo. Entonces, el supino es el quinto temperamento, ¿sí? No lo pusimos allí en el chat. Es un temperamento que para muchas personas es nuevo, pero no es que no existiera, era que no había sido descubierto, ¿sí? Y básicamente es un temperamento que se basa en que él desea mucho, o sea, desea mucha o socialización, desea mucho eh, eh, control o desea mucho afecto, pero expresa muy poco, ¿sí? Entonces, la característica del supino es que uno puede estar allá diciendo, y me encantaría ir a esa reunión, pero pues nunca va a decir, ay, a mí me gustaría ir, está bien que yo vaya, no. Si lo invitan, seguramente él responde y va, pero él no va a expresar su necesidad. Él tiene mucha necesidad, pero expresa muy poco, ¿sí? Igual con, digamos, en la parte de afecto, por decirlo así, es una persona que dice, uy, no, o sea, yo necesito tanto un abrazo en este momento, pero no lo expresa, no lo dice. De hecho, una de las debilidades del supino es esa, necesita encontrar su propia voz, porque quiere que las personas como que le adivinen el pensamiento. Entonces, en nosotras las mujeres, creo que algunas se van a poder identificar donde uno dice, no, pues estamos de aniversario y a mí me encantaría que me trajeran flores, me encantaría que me invitaran a tal restaurante, pero si le digo, entonces ya pierde como la gracia porque pues yo quiero que eso salga o nazca de la otra persona y nosotros no, entonces expresamos esa necesidad. Y el valor, digamos, esencial de este temperamento es el servicio. Le encanta servir a los demás, ¿sí? Entonces tiene una tendencia muy fuerte a la abnegación, a dejar todo por servir a los demás. Incluso puede hasta descuidar sus propias necesidades por estar sirviendo a otros. Entonces, ese digamos como que es el brochazo así rápido de lo que es el temperamento supino. ¿Listo?